me planteo, ¿cierto? Al final lo que usted hace es que después de clasificar, organizar, entender más, se hagan las categorías incluso que proponen los documentales, usted escribe su artículo científico mostrando, por un lado, cómo construyó metodológicamente el estado del arte, porque eso ya es un aporte al conocimiento en sí mismo. No, mire, nosotros nos repartimos así, fuimos a tales bibliotecas, entrevistamos no porque el estado del arte solo se hace con textos, ¿no? Es otra cosa que me volé ahorita, y es, un estado del arte se hace con textos escritos o audiovisuales o auditivos, ¿no? Digamos, por ejemplo, vamos a hacer un estado del arte sobre la enseñanza por televisión, ¿cómo era eso? El bachillerato por ciclos en radio. Tenemos que escuchar todos los programas, qué era lo que enseñaban, cuáles eran las categorías, ¿cierto? Cuáles eran las metodologías. Es decir, hay que construir el estado del arte significa empaparse del tema. ¿Quiénes son los expertos? ¿Cuáles son las posturas de los expertos? ¿Qué metodologías han utilizado esos expertos? ¿Cuáles son, por ejemplo, los enfoques de intención? ¿No? Entonces, digamos, tenemos el documental de tipo funcionalista que no es crítico y retrata la sociedad en términos de productividad, pero en el caso del conflicto, ¿cierto? Y tenemos el otro que retrata la sociedad, digamos, como un todo organizado, pero caótico. Entonces, ven cómo estaríamos hablando desde dos perspectivas diferentes. Pues esas son las cosas, digamos, que tienen que lograr notar un estado del arte dentro de esos parámetros de clasificación. Digamos que eso sería como lo que tendríamos que pensar. El estado del arte trabaja con textos. Llámese audiovisual, eso también es una forma de texto. Digamos, en la antropología se entiende, ¿no?, que la realidad social es un texto. Tendrían también que entrar a revisar los principales autores, por ejemplo, los autores más vigentes de acuerdo a la periodización que han hecho y cómo van cambiando las concepciones. Por ejemplo, yo estoy completamente segura que si ustedes revisan la categoría conflicto y la categoría postconflicto, no solamente van a encontrar que en este momento hay autores que los abordan desde diferentes enfoques y perspectivas y metodologías, sino que incluso a lo largo de la historia la categoría conflicto ha venido variando. Conflicto en los años 60 no significa en el imaginario de las personas lo mismo que significa la palabra conflicto hoy en un proceso, digamos, de cara a un proceso de paz, ¿cierto? Respecto a eso preciso hemos tenido como dificultades, yo he tratado de abordar el tema del conflicto y hay autores que van trabajando desde lo institucional, del Estado, instituciones del Estado, como hay otros autores que, por ejemplo, lo miran desde conflictos sociales como el agro, cosas como esas. Entonces, cuando uno trata de definirlo, uno dice, pues, ¿cómo? ¿Sí? Si se queda solo con un enfoque o se pueden abordar desde todas estas perspectivas. Es una excelente pregunta, Andrea, porque lo que uno tiene que hacer ahí, digamos, en un estado, claro, si un estado del arte es el prerequisito para hacer un marco teórico, que son cosas diferentes, ¿cierto? Y ya vamos a hablar de las diferencias entre un estado del arte y un marco teórico, ¿no? Estamos diciendo que el primer paso para una investigación es el estado del arte, ¿cierto? Y bueno, ya digamos el estado del arte apoya el marco teórico, porque en la revisión de bibliografía que uno se hace, seguramente de ahí podrá, ¿cierto?, sacar sus categorías para elaborar el marco teórico, tanto en lo referencial o categorial como en lo puramente textual, ¿cierto? Entonces la pregunta es muy chévere, Andrea, porque uno lo que hace con un estado del arte no es inclinarse por una u otra perspectiva, sino clasificar todas las perspectivas. ¿Sí me va a entender? O sea, uno las clasifica todas las que más pueda, porque con un estado del arte es abarcativo, es muy amplio, ¿cierto? Comprende el fenómeno desde diferentes puntos de vista. Por esa razón uno no se inclina por una perspectiva o por otra en el momento de la realización del estado del arte, sino que trata de dar cuenta de todo. Claro, cuando uno está elaborando el marco teórico, si uno piensa en la función ética y la función social del investigador, pues tendrán que tomar partido. Es decir, las investigaciones contemporáneas y con todo este auge de la reflexividad y la investigación social de segundo orden, se escucha la voz del sujeto que investiga, ¿no? Porque se entiende que hace parte de un universo cultural, simbólico, ideológico, con prejuicios, con valores. Entonces la subjetividad también entra a jugar en la investigación. El estado del arte no es el lugar donde más se va a notar la subjetividad, pero lo que quiero decir es, uno toma postura política, por supuesto, a través de su praxis académica, pero no propiamente en el estado del arte.
Ahí es cuando apenas se está haciendo como a una mirada y ya luego uno escoge. Cuando tiene todo el inventario ya uno dice, no, mire, la más conveniente es esta por estas y estas razones. Y ahí es cuando uno logra llegar al marco teórico, ¿cierto? Y la diferencia con el marco teórico es básicamente que el marco teórico está dirigido a establecer modelos explicativos que pueden ser utilizados para analizar e intervenir los problemas de investigación. Entonces voy a repetir lo que acabo de decir, despacio. Entonces, digamos, la diferencia con el marco teórico es que el marco teórico establece un modelo explicativo, ¿cierto? Es la teoría, el marco teórico ya es su propia teoría con la que usted se va a desarmar para leer ese problema, ¿cierto? Después de hacer el estado del arte. Entonces, son utilizados los marcos teóricos para analizar los problemas de investigación o para intervenir los problemas de investigación. Si ustedes llegaran a hacer en este seminario, por ejemplo, investigación, acción, participación, ¿no? Que es donde uno se asume como parte del problema y trata de transformar la realidad social, pues entonces el marco teórico sería como su pauta de acción, pauta teórica, por supuesto, de acción. Y esa es, digamos, como la diferencia con el marco teórico. Que en el marco teórico usted ensaya su postura, ¿cierto? Frente al mundo. No sé qué dice el ejercicio del marco teórico a propósito de lo que entregaron hoy. Bueno, pues es que yo asocio más el marco teórico. Sí, eso obviamente es un modelo de intervención de investigación a la hora de formularla como tal, pero también lo defino como una recopilación de investigación que aporta argumentalmente a lo que se está investigando. O sea, digamos, en Viejo estamos haciendo con mi compañera Liliana una investigación sobre migraciones y su impacto cultural. Entonces lo que hicimos fue hacer un rastreo en el reporte de autores que estuvieran relacionados con los textos que íbamos a hacer prácticas culturales y migración. Son tres temas como tal. Tres categorías. Y de esas categorías buscamos que autores dieran una aporte significativa a la investigación. Lo que hicimos primero, con entrega pensando en las migraciones no asociadas al aspecto económico, pues es la que referencia también a aspectos culturales. Y utilizamos a Benjamin Sprague para hablar ya más de prácticas culturales. Y entonces todos los autores que buscamos durante la organización del RAE sí aportaban pero pequeñas cantidades. Y cuando organizamos la investigación y ya redactamos el marco teórico, encontramos que ellas sí aportaban argumentalmente a nuestra investigación, porque nos daba un poco de que Zipaquirá podía ser también un escenario de contacto, una zona de contacto entre dos culturas, una cultura predominante que digamos que es la cultura establecida en la región andina y una cultura que viene a establecer sus prácticas culturales en un contexto ajeno a ella. Entonces, digamos, tiene que ver, aquí me alegra mucho que se haya olvidado por ahí. Pues es que es muy complicado porque es que ellos hablan desde la colonia. Entonces, ¿cómo pero lo van a entender desde económico como factores culturales que eran consideradas como culturas superiores, pero estas culturas superiores eran usadas para difundir o para establecer zonas de poder económico, de acumulación de poderes en ciertas zonas. Entonces, por eso hablan de clases altas y clases bajas, que son conocimientos que se han aportado en nuestra cultura desde la colonia, pero pues que no son apropiados en otras zonas del mundo. Los establecimientos y participación política no es así, o sea que las clases predominantes son las que tienen mayor educación, son las que tienen la mejor cultura y las clases populares no. Entonces, de ahí partimos para entender que ya ahí es cuando ya relacionamos zonas de contacto, que hay zonas y espacios en los que uno puede ver y evidenciar este tipo de información errónea con la que nos colonizamos. Entonces, para eso sirve un estado de arte, ¿cierto? Lo encontré en inglés. Sí, es que ella digo, es que en la lista de rango y el texto que encontré también está en inglés. Es que la universidad ellos también escrito, pues, pero igual es muy complicado encontrar porque ya no fui a la Unimax y yo fui a la y todos los textos que encontramos son en inglés. Y lo que encontramos son más Bueno, hacer que puedes saber a nivel global, pero hay que aprender inglés. Ahí te vas entrenando, al menos lo pues, pero hay que aprender qué hacer. Lo que hacer en inglés, ya, Sí, lo que hice fue rastrear. está hecho, claro, ese es el primer paso. Un rastreo y de ahí construimos una prueba. Eso, entonces Lenny está hablando de un instrumento muy particular que yo utilizo para hacer estados del arte, que es el resumen analítico educativo, que es RAE.
ese es el instrumento que les voy a dejar si lo quieren utilizar, pero el RAE, pues, el RAE es un instrumento, no es la concepción, ¿cierto? Aquí lo importante, digamos, es la concepción. El instrumento se usa de acuerdo a las necesidades de uno. Entonces, al final, yo les dejo el formato, se los envío. Es muy sencillo ese formato que van a revisar, que fue con lo que ellos lograron construir su marco teórico. Sí, eso es para hacer el marco, pero donde se mete es decir, la postura que tiene el autor, según lo que uno vaya por decir, es que según nos explicaba en instancia de publicación, en un artículo científico siempre trae como, bueno, que el resumen, no sé qué, entonces el profesor nos decía que en el RAE se pone la postura que tiene el autor, las conclusiones, ¿más será? Comentarios, palabras claves, editorial. Claro, esa es la herramienta con la que usted, ese es el aspecto físico que tiene un estado del arte, ¿no? La presentación claro, porque si lo pensamos físicamente, ¿cuál es el aspecto físico que tiene un estado del arte? Es un libro, ¿cierto? Que básicamente lo que muestra es las reseñas de todos los libros que se leyeron, o de todo en este caso, de todos los documentales que se analizaron, porque no solamente verlos, ¿no? Aquí hay un ejercicio de análisis importante. Ahora, ellas presentan, digamos, una forma de RAE un poco diferente a la que usamos nosotros. Pues bueno, cuando yo les digo que el RAE es un instrumento, me refiero a que uno lo diseña de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí me hago entender? Entonces, no vamos a usar un RAE para dar cuenta de los textos pues, que estamos leyendo, si lo que estamos haciendo es análisis de documental. Tendremos que inventarnos un RAE que logre dar cuenta de las particularidades del documental que estamos observando. O podría ser una ficha, ¿cierto? Todo eso hay que construirlo, eso es investigar, que uno mismo se invente de acuerdo al problema que tiene y el material que tiene, qué es lo que vaya haciendo con ese material, cómo le va dando como curso a la investigación, ¿cierto? ¿Tienes ahí hasta ahí alguna otra inquietud, cuestión, pregunta? Bueno, no, pues es que todo esto es teórico. Sí. Nosotros estamos hablando que la mayoría de estudios, digamos que para la construcción documental son antecedentes de los documentales. Es una investigación de la investigación. Pero digamos en este caso nosotros podemos, una especie de marco teórico, usar ese documental para entender un poco cómo se consigue el conflicto, cómo era el conflicto que usas. Claramente, el ejercicio de investigación es intencionado. Uno no hace un estado del arte por amor al arte, uno hace un estado del arte porque lo necesita para usarlo, ¿cierto? Entonces eso es un poco como lo que estaba explicando Nidia ahorita. Sí, digamos, uno empieza a leer, empaparse en temas, sumergirse, pues digamos, en ese campo de estudio o ese problema de investigación que está tratando, y a medida que uno va leyendo no solamente va identificando las posturas teóricas, epistemológicas, metodológicas, bueno, todo el rollo, sino que uno va haciendo uso de esa teoría, porque era lo primero que les decía que es un estado del arte, que es un estado del arte, una aprehensión inicial de lo que ya está dado, de lo que ya está escrito. ¿Y qué es lo que ya está escrito? Pues un acumulado histórico sobre el problema por el que uno se pregunta. Nos decía como algo que era como que tomar varias películas también, o sea, por ejemplo, las cosas también, que era digamos la postura de la academia, como en la academia como era la academia del conflicto, esa sería una postura, como el estado del conflicto, como La organización social del conflicto.